Bueno, este video es para los alumnos de tercer año, de física de tercero de la PET número 8, y en el mismo vamos a explicar cómo hacer cálculos de calor utilizando la fórmula de calor específico. Comencemos. En primer lugar, vamos a aclarar cuáles son los temas de este video. Vamos a repasar qué es calor específico. Vamos a ver la fórmula, la cual tiene sus magnitudes y sus unidades. También vamos a ver un problema de ejemplo, vamos a ver cómo debemos obtener los datos y por último la resolución del mismo. Comencemos con el repaso. Bueno, ¿qué es calor específico? La definición es la siguiente. ¿Cuántas calorías necesita una sustancia para elevar 1 grado Celsius la temperatura en 1 gramo de su masa? Y todos los cuerpos y sustancias poseen calores específicos diferentes. El mayor de todos estos calores específicos es el del agua, el cual es 1 caloría sobre gramo por Celsius. A continuación vemos una tabla de algunos de los calores específicos que según la Enciclopedia Británica del año 91 publicó, y como ven, aunque lleva su tiempo publicada, en realidad es muy actual porque esto es un valor constante y no cambia. Este material también lo pueden encontrar en el cuadernillo de física de tercero. La fórmula de calor específico es la siguiente. Calor específico es igual a Q sobre M por delta T. Ese delta T también se puede averiguar de la siguiente manera. Temperatura final menos temperatura inicial. Ahora vamos a repasar cada una de las magnitudes y las unidades de esta fórmula. Las magnitudes que tenemos en pantalla son las siguientes. Bueno, la principal es la de calor específico y la unidad es calorías sobre gramo por Celsius. La Q mayúscula, recordemos que representa el calor, y la unidad que vamos a usar en estos cálculos siempre va a ser calorías. Si en los problemas yo tengo este dato en joules, recuerden que lo debo pasar a calorías. La M representa la masa y la unidad de estos datos, de estos problemas, perdón, es en gramos. Lo mismo que en calor, si este dato se encuentra en otra unidad, como por ejemplo kilogramos, debo hacer el pasaje equivalente. Por último, delta T es la variación de temperatura. Y nosotros la vamos a usar en grados Celsius. Si encontramos datos en otros grados, como por ejemplo grados Kelvin o grados Fahrenheit, bueno, debo hacer el pasaje correspondiente hacia Celsius. Veamos también qué otros pasajes puedo hacer con esta misma fórmula. Bueno, ya tenemos en pantalla la fórmula de calor específico, que es igual a Q sobre masa por variación de temperatura. Ahora, ¿qué pasa cuando la incógnita que yo tengo es hallar las calorías que un cuerpo se dio o ganó en ciertos procesos de transferencia de calor? Bueno, me queda Q es igual a calor específico por masa por variación de temperatura. En cambio, si la incógnita ahora es la masa, me queda el despeje de la siguiente manera. Masa es igual a Q sobre calor específico por variación de temperatura. Y por último, si mi incógnita es la variación de temperatura y no tengo la temperatura inicial y la temperatura final, pero sí tengo los otros datos, bueno, queda de la siguiente manera. Variación de temperatura es igual a Q sobre masa por calor específico. Habiendo aclarado los posibles despejes de esta fórmula, veamos un problema de ejemplo. El problema dice así. ¿Qué masa de agua cede 350 calorías cuando su temperatura baja de 50 grados Celsius a 35 grados Celsius? Bueno, veamos el procedimiento a seguir. Vamos a clasificar los datos en tres grupos.
vamos a buscar los datos, la incógnita y las fórmulas o la fórmula que voy a usar. El problema anterior decía que había una masa de agua que cedía 350 calorías. Entonces las calorías son negativas porque justamente hubo un desprendimiento o entregó calor. La temperatura inicial de esta masa era de 50 grados Celsius, la temperatura final 35 grados Celsius, y aunque el problema no decía el calor específico, se decía que era agua. Y como dijimos anteriormente, este dato ya lo sabemos, que el calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo por Celsius. La incógnita de este problema, o el dato que me falta, es la masa. Averiguar qué valor tiene. Bueno, las fórmulas que voy a usar son: masa es igual a calor sobre calor específico por variación de temperatura. Como tengo la temperatura inicial y la final, también voy a usar la fórmula de variación de temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Hagamos los cálculos. Lo primero que voy a hacer para resolver el problema es hacer el cálculo auxiliar de la variación de temperatura, que era temperatura final menos temperatura inicial. Me queda 35 grados Celsius menos 50 grados Celsius, me da un total de menos 15 grados Celsius. Así que el agua tuvo una variación de temperatura de menos 15 grados Celsius. Ahora sí podemos hacer, ya que tenemos todos los datos necesarios, la resolución de la fórmula de masa. Procedemos a poner los datos y reemplazarlos donde van las magnitudes. En calor escribo menos 350 calorías, en calor específico 1 caloría sobre gramo por Celsius, y en la variación de temperatura escribo menos 15 grados Celsius. Recuerde que aunque estamos en física, también tenemos que seguir respetando los pasajes de matemática y los términos en los cuales trabajamos con matemática. Así que este menos 15 grados Celsius va a ir entre paréntesis. También vamos a proceder a hacer un despeje de unidades. Por ejemplo, este grado Celsius se va con el siguiente. Y lo primero que voy a hacer es hacer el cálculo de 1 por menos 15. Entonces me queda menos 350 calorías sobre menos 15 calorías sobre gramos. Procedo a despejar calorías sobre calorías para ahora quedarme con la magnitud que necesito, que es gramos. Y hago la división. Menos 350 dividido menos 15. Menos por menos me queda en positivo, entonces me da un total de que la masa que cedió estas 350 calorías y bajó su temperatura en 15 grados Celsius es de 23,33 gramos. Hagamos un resumen de estos pasos a seguir. Primero y principal es leer bien el problema. Clasificamos los datos mediante la tabla. Recuerden que era datos, incógnitas y fórmula. Realizamos los cálculos auxiliares que sean necesarios. Este problema solo requirió de hacer la variación de temperatura, pero si yo debería hacer un pasaje de unidades, como por ejemplo de joules a caloría o de Kelvin a Celsius, también lo debería hacer. Cancelamos las unidades necesarias. Recuerden que en física, además de con números, manejamos unidades. Y la incógnita que estoy buscando tiene que quedar en la unidad también que corresponde. Respetamos los pasos matemáticos, no nos olvidemos de ninguno. Y por último, anotamos el resultado. Espero que les haya servido este video para poder resolver los ejercicios de calor específico.